Te daré a conocer entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. Celebramos esta Eucaristía por nuestras intenciones y las intenciones de las personas que se acogen confiadamente a nuestras oraciones. Oramos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de vida de Andrés Felipe Gil, por el 3er aniversario de matrimonio sacramento de María Rosario Fernández Mejía y Jaime José Díaz de Hoyos, por la sanación de Jesús Daniel, por el eterno descanso de José Antonio Arias García y José Valdés Muñoz. En acción de gracias por la vida en el cumpleaños de Osvaldo Rodríguez Rivera, por la salud de Rocío Valdés Muñoz. Oramos también al Señor para que mueva los corazones y pronto podamos regresar al culto público y la apertura de nuestros templos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas y sacia siempre con la abundancia de tus dones a los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra de Dios cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manaén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina,
anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, y ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque rige el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo gritando: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del lunes, en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, con lectura propia que no pertenecía a la lectura continua, pero que es ese Evangelio del Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Ya habíamos escuchado a Jesús hablando de su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice en la conversación con Felipe, que le pregunta o que le hace una petición más bien: muéstranos al Padre. Por eso estamos de algún modo familiarizados con esta expresión del Evangelio y con este versículo 44, al que me llama la atención,
El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Y sigue inmediatamente hablando, es diciendo que ha venido de parte del Padre. Sus palabras son las palabras del Padre. Hace lo que le dice el Padre. El Padre lo ha mandado como luz y todos están en la libertad de decidir si acercarse a la luz o no acercarse a la luz. Lo que me llama la atención profundamente de este verso 44 es la conciencia de Jesús acerca de su misión. Cuando dice, cree en mí, no cree en mí, sino en el Padre. El que me ve a mí, no ve a mí, sino que ve al que me ha enviado. Claro, esto solo puede pasar en el Hijo de Dios. ¿A qué me refiero? Esta lo que podríamos llamar la humillación de Jesús, su menguar. Entender que su misión no está en que crean en Él. Ha dicho perfectamente ayer precisamente, hablando de las ovejas, que a Él se le conoce. El que lo conoce a Él, juntando las dos expresiones, cree en el Padre. El que lo conoce porque lo ve, ve al Padre. Jesús entiende que su misión es que vean al Padre, y en el proceso de esta misión a Él le toca menguar. Obviamente, como Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, toda su intención, su inteligencia y voluntad está concentrada en hacer la voluntad de Dios. Obviamente, como la voluntad, la libertad de Jesús no es como la nuestra, que está dividida entre lo que racionalmente debemos hacer y lo que la carne nos pide hacer. Entonces, en nosotros está la tendencia a hacernos ver. Pero como Jesús no tiene la concupiscencia humana y toda su voluntad humana está sometida a su voluntad divina, Jesús se percibe a sí mismo con un propósito: menguar para que conozcan al Padre. Esto no lo habíamos escuchado en el Evangelio y resulta noticia novedosa, aunque está en el siempre antiguo Evangelio. Uno de las personas divinas, llamada el Hijo, segunda, el único Dios que se encarnó, o la única persona de la Trinidad que se encarnó, dice de sí misma que no ha venido para que crean en Él y lo vean a Él, sino para que creyendo en Él y viéndolo a Él, crean en el Padre. El Padre es su propósito. Hay una especie de, digámoslo de ese modo, coloquial, complicidad entre Jesús y el Padre. Y yo me preguntaba, meditando en esta palabra
¿Y por qué esa preocupación de que conozcan al Padre? Pues la otra opción que hay al Padre es el diablo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la nueva creación por obra de la muerte de Jesús en el bautismo es un acto de mayor amor que la primera creación, porque se trata del sacrificio por el pecador. ¿Por qué el Padre? ¿Por qué Jesús está interesado en que conozcan al Padre? Porque conocer al Padre repara la desobediencia de la primera pareja. Porque conocer al Padre en el Hijo repara la desobediencia de la primera pareja. Porque conocer al Padre nos obtiene la salvación. He aquí una lección de humillación. La carta a los Filipenses dice de Jesús que tenía derecho al reconocimiento porque era hijo de Dios, y sin embargo renunció a ese privilegio o a ese derecho por poner de primero la misión y a su Padre. Y tenía razón. Y ahí nos vemos nosotros confrontados con esta humanidad que, no teniendo razones para pedir privilegios, porque ¿quién va a pedir privilegios si solo tiene pecados? Y Francisco de Asís dijo que lo que hay de bueno en nosotros es de Dios, no es de nosotros. Y ahí estamos nosotros confrontados con el hecho de que es nuestra voluntad la que se tiene que imponer de primero, incluso si pudiéramos, no lo hacemos, pero si pudiéramos incluso someter a Dios a nuestra voluntad. Jesús nos deja sin escapatoria, porque si Él, siendo Dios, recorrió el camino de la humillación para que se cumpliera el propósito de Dios, ¿qué razón tendremos nosotros para pedir lo contrario? Bendito seas, Señor Dios, el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios, el universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Antonio Arias García, José Valdés Muñoz, a quienes llamaste de ese mundo a tu presencia, a sus almas y a las almas benditas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Acuérdate de Andrés Felipe Gil, de la unión sacramental de María Rosario Fernández Mejía y Jaime José Díaz de Hoyos, de la sanación de Jesús Daniel, de la vida de Osvaldo Rodríguez Rivera, de la salud de Rocío Valdés Muñoz y de este pueblo católico que anhela el regreso del culto público. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: yo los elegí a ustedes sacándolos del mundo y los destiné para que vayan y den fruto y para que su fruto permanezca. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano José Valdés Muñoz y todas las almas benditas del purgatorio
Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.